Este día, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema que ya van a ver ustedes la necesidad de que lo hablemos. ¿Por qué el mundo se burla de Jesús? ¿Cuál es el tema, amados hermanos? Texto bíblico de apoyo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Segunda carta de Pedro, del 1 al 3, versículos del 1 al 7. Lo encontró, ¿verdad? Al final de la escritura. Dice la Biblia, oiga bien: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación que despierta vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado ¿por quién? Por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición ¿de quién? De los hombres impíos. Ya vamos a explicar esto. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, es necesario despertar a la iglesia el entendimiento firme de que vamos a ser objeto de burla para el mundo, porque el mundo es enemigo de Dios y la iglesia tiene que entenderlo. Dios mío, para que no nos sorprendan las cada día más abundantes obras de los burladores contra la iglesia, contra Cristo, contra Dios, contra el evangelio. Y Dios mío, mantenernos firmes y reaccionar como tu palabra nos instruye, para que, mi Dios, el testimonio de tu iglesia no se vea, mi Dios, afectado por una reacción equivocada ante las obras del burlador, que sabemos, mi Dios, que ha estado activo y seguirá estando activo hasta que tú le pongas término a su obra maligna. Y así, mi Dios, esperaremos pacientemente tu respuesta para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Algunos se habrán dado cuenta, otros quizás no, pero como es un tema que ha calentado bastante las redes sociales, quiero decirles esto. Hay una noticia de que el canal de Netflix, que de todos conocidos, ha publicado una parodia. Una parodia es una burla acerca de Jesús, presentando a Jesús como un personaje homosexual y, amados hermanos, girando alrededor de su vida un testimonio vergonzoso e inmoral. Bueno, ¿quiénes se han dado cuenta de esta noticia? Ok. Entonces, amados hermanos, mucha gente me ha preguntado: mire, pastor, qué indignante, yo voy a cancelar mi cuenta de Netflix porque, mire, a lo que se prestan estos. Híjole, si cancela su cuenta de Netflix por eso, va a tener que cancelar un montón de cuentas. Porque, amados, Jesús tiene muchos enemigos. Y los cristianos tenemos muchos enemigos por causa de Jesús. Entonces, este es el último insulto que nosotros vemos hoy, en estos días, contra la figura de nuestro glorioso Salvador. Cristo no pierde gloria por las burlas del diablo, que le quede claro.
Él ya es glorioso. Él está exaltado y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y al diablo eso lo enfurece. El diablo vive furioso porque su cabeza ya fue aplastada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y él procura de alguna forma neutralizar el efecto destructivo para él por la obra de Cristo. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener bien claro que del personaje que más se burla la humanidad es de Jesús. ¿Por qué no se burlan de Mahoma, digo yo? Porque los que se burlan de Mahoma los matan. La reacción del Islam al que se burla de Mahoma es lo sentencian a muerte. Y nosotros vamos a tener la misma reacción. Y amados hermanos, fíjense bien, a nuestro amado Salvador, nosotros por los evangelios sabemos que fue objeto de burlas, fue objeto de blasfemias. O sea, lo afrentaron en su cara y lo insultaron. Todas las malas palabras que usted conoce, salvadoreñas, al Señor se las dijeron allá en Jerusalén. Lo insultaron, lo injuriaron, lo menospreciaron, lo escarnecieron. Y amado, eso no está para nada oculto en los evangelios. Lucas 23:35, por solo darle una cita. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Amados, se burlaron del Señor y se burlaron de Él en la condición donde nuestro amado Salvador estaba prácticamente indefenso y ya sentenciado a muerte. Por tanto, amados, si al Señor lo golpearon, lo azotaron, lo escarnecieron, lo escupieron, la corona de espinas fue una burla, amados, o a qué rey lo coronan con una corona de espinas. Pero, amados hermanos, tenemos que tener claro eso, pues no nos sorprendamos de que las burlas contra nuestro Salvador continúen. Y les digo, no va a ser la última. Probablemente vengan peores burlas para el Señor por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, amados, modernamente, hoy en estos tiempos, ustedes pueden ver. Bueno, yo me acuerdo desde mi juventud, cuando los discos long play de antes habían carátula, los discos se conocían por la carátula que tenían. Y amados, todos esos mensajeros del diablo, los rockeros satánicos, metálicos y todo, sus carátulas, ¿qué tienen? ¿Sí? Signos blasfemos contra el Señor Jesucristo. Cruces invertidas, el Señor adorando al diablo. Esos son los temas que los satánicos usan. Y como a la gente le gusta, piensa que eso no va a tener consecuencia. Ya va a ver usted. Entonces, pero no es entonces nada nuevo que las burlas contra nuestro amado Salvador se den. Porque, amados, quiero que sepan que la iglesia y el mundo somos enemigos. Somos enemigos del mundo. Pero a veces somos enemigos que parecemos amigos. No nos sentimos enemigos del mundo. Por lo tanto, como que no nos afecta tanto que el mundo se burle de nuestro Señor. Pero, amados, eso es así porque el diablo sabe bien de quién se está burlando. Él sí lo tiene claro y su objetivo es burlarse de Jesús y solo de Jesús, y su ataque es contra Jesús. Entonces, porque para el diablo Jesús es un enemigo insoportable y él va a hacer siempre lo posible por ver de qué manera lo rebaja. Mire, lo menosprecia, aún lo compara lo humaniza al Señor Jesús. El domingo pasado hablamos de quién es verdaderamente Jesús, ¿se acuerda? Y, amados, destacamos su divinidad única,
para que la iglesia, por lo menos nosotros, conozcamos quién es el Jesús al que nosotros estamos siguiendo. Ahora bien, la Biblia no tiene ningún arrojo de discusión acerca de la naturaleza de Jesús. La carta a los Hebreos, me gusta lo que dice al principio, Hebreos 1:4, Jesús es superior a los ángeles. Miren, Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y viene la explicación después, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y amado hermano, la grandeza de Jesús ya sabemos que no puede ser cuestionada por nadie. Miren, y el diablo sigue haciendo esfuerzos intensos por rebajarle gracia y favor ante los hombres, aunque Jesús está lleno de gracia y de gloria. Jesús es superior a Moisés, lo dice la misma carta a los Hebreos 3:3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y ahí explica esa porción por qué Jesús es superior a Moisés. Y amado, yo quiero decirle que desde la antigüedad, o sea, desde que los apóstoles murieron, aparecieron y continuaron ideas que negaban la verdad de las enseñanzas del Señor y pretendían, oiga bien, aquí quiero que entienda, pretendían que las enseñanzas humanas, religiosas o filosóficas eran superiores a las enseñanzas de la palabra. Esa es realmente otra forma de querer ofender al Señor. No hay ninguna palabra superior a esta. Hermano amado, entienda que la religión es una manera equivocada, torcida, de quererle dar valor a enseñanzas que ellos fabrican, como los fariseos, ¿se acuerda? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque, amado, ellos querían agradar a Dios a la manera que a ellos les parecía. Y oiga, quiero que le quede claro esto, amado hermano. Las religiones y las filosofías buscan agradar a los hombres. Ese es el propósito. Miren, el religioso no se va a complicar con la gente desafiándole ni por su pecado, y tampoco lo va a ofender presentándole un infierno que tienen seguro, si no es Cristo el que lo salva. Entonces, amado hermano, el evangelio, quiero que sepa, tiene como propósito agradar a Dios. Las religiones, las filosofías tienen como propósito agradar a los hombres. Entonces, Gálatas 1:10 dice, pues, hablando Pablo a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, oiga bien lo que dice la palabra. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, hermanos, el mensaje del evangelio no está diseñado para agradar a los hombres. El evangelio es la enseñanza que el Señor nos trajo para que aprendamos a vivir para agradarlo a Él. Porque, amado hermano, la gente, mire, cuando usted ve una iglesia así, un poco vacía, realmente la gente está diciendo, no, es que tengo que hacer mis compras. Como ya dieron aguinaldo, entonces hay que ver en qué se gasta. Y lo gastan fuera, aquí no. ¿A quién están agradando, hija? Okay. Entonces, quiero que vea esto. Cuando las ideas humanas chocan con el evangelio, porque van a tener que chocar, lo que provocan es burla para el evangelio.
O sea, es una reacción inevitable. ¿Por qué la gente se burla del Evangelio? ¿Por qué se burla de Cristo? Porque son ideas contrarias. No podemos conciliar con las ideas del mundo, con las ideas religiosas. Y entonces se burlan, menosprecian el Evangelio y resulta que ahora esos grandes sabios del mundo dicen que el cristianismo verdadero es algo que ya pasó de moda, que es medieval, que eso es para mentes anticuadas, que somos atrasados, que somos ignorantes y que somos falsos. Hablando el diablo, y el diablo no le pone reglas a la iglesia. La iglesia se gobierna por Jesucristo. Él es nuestro Señor y Él es el que manda, y el diablo está aplastado en una verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros no nos vamos a dejar dominar ni intimidar por cualquier voz de burla que venga del mundo, venga de quien venga, venga de las religiones que vengan, venga de los pensamientos más oscuros. Nosotros no nos impacta eso. Más me sorprendería que no se burlaran de nosotros. Pero amado hermano, ¿qué significa burlarse? Mire, porque amada, la burla es algo bastante ofensivo, ¿verdad que sí? Porque el que se burla procura poner en ridículo a otro por lo que cree, por lo que piensa, aún por su aspecto, por sus costumbres, y el que se burla piensa que tiene cierta superioridad intelectual. Se cree sabio, ¿verdad? Se cree, wow, ¿cuánto sabe? Mire, yo oigo, a mí me gusta mucho leer pensadores serios, aún pensadores teólogos cristianos que tienen un pensamiento bastante filosófico y dicen tantas cosas, pero son pensamientos de hombre. El pensamiento que nos gobierna es el de Dios a nosotros. Entonces, amado, nadie es superior a Dios. Ninguna mente humana va a superar, ni se va a comparar siquiera a la mente de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Y entonces, amado hermano, Satanás siempre ha hecho un gran esfuerzo por lograr rebajar a Cristo lo más que ha podido. Quizá el peor ataque que Satanás se atrevió a hacer contra nuestro propio Salvador lo hizo allá en el desierto, el día de la tentación. Mateo 4:9. Hermano, fíjese que Satanás es abusivo. Le dice al Señor y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es abusivo el diablo, pero lo hace. Se lo dijo al Señor en su cara. Vaya, aquí está, todos los reinos del mundo son tuyos, porque yo se los doy a quien yo quiero, porque a mí me han sido dados. Pero solo tenés que hacer una cosita: adorarme. Amado, si el Señor hubiera caído en esa tentación, la fe nuestra se derrumba totalmente. No hubiera habido fundamento para edificar la iglesia. Pero yo quiero que vean la capacidad que tiene Satanás de atacar. Y si usted no está preparado, probablemente va a terminar adorando al mismo diablo, creyendo que está adorando a Dios, cayendo víctima de las burlas del maligno. Fíjese, hermano, que la carta de Judas es una carta tremendamente contenciosa contra las obras del diablo. Judas 17-19 dice, mire: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ok. Claramente la Escritura, amados, nos enseña
que el que se burla de las cosas de Dios está obedeciendo a sus malvados deseos. Esos deseos, amados, nacen de un corazón infectado por obras diabólicas. Y amado, el mundo, dice la carta de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Que el que manda en el mundo es el diablo. ¿Quién manda en el mundo? El diablo. Entonces, no nos extrañemos que el mundo haga las cosas que el diablo le está diciendo. Porque el mundo es obediente al diablo. ¿Y la iglesia de Cristo a quién es obediente? Entonces, amados, fíjese bien, porque ya llegamos a tiempos tan peligrosos hoy que, mire, el diablo nos quiere cachetear con esas blasfemias que ahora se publican, y exhiben a un Jesús totalmente deformado y lo están calificando de ser un homosexual. Amados, ¿por qué el mundo nos quiere ofender calificando a nuestro Señor como homosexual? Porque sabe que la homosexualidad es pecado. Ahí el mismo mundo está declarando que esa conducta anormal que ellos tanto defienden, realmente para nosotros es ofensiva. El año pasado la misma serie esta publicó una otra parodia diciendo que la última cena había sido una orgía, una borrachera, que ahí había habido drogas, mujeres y todo. Y entonces, amados, nosotros tenemos que saber, el diablo todavía se está inventando nuevas maneras de ofendernos, de cuestionar nuestra fe. Y la iglesia tiene que estar preparada para poder asimilar esos ataques, pero no solo asimilarlos, sino que capacitados para que por la palabra sepamos enfrentarlo con sabiduría. Mire, amado hermano, Satanás continuamente vivirá diseñando maneras de degradar al Señor. La adoración que a nuestro amado Salvador le corresponde, Él la quisiera recibir. Siempre fue su anhelo recibir Él adoración. Y realmente al diablo le molesta que se adore al Dios verdadero. Por eso es que el primer mandamiento de la ley de Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque, amado, es fácil que usted, por falta de discernimiento espiritual o de conocimiento bíblico, usted está adorando algo que no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, que no glorifica a Dios. Y sin embargo, tiene toda la buena intención de ser un adorador. Por eso es que Juan dice que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Puede haber falsa adoración, amado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer lo que es la falsa adoración, de lo que es la blasfemia, lo que es el insulto, y saber cómo reaccionar ante eso. Entonces quiero que la iglesia tenga claro que ofensas para nuestro Salvador siempre han habido y seguirán habiendo. La Biblia dice: en el postrer tiempo vendrán burladores que son motivados según sus malvados deseos. Hay gente que tiene mucha maldad contra el Señor, es muy religiosa, pero, amados, no aman al Señor porque no lo conocen, porque están muertos, porque no han nacido de nuevo, porque no son redimidos. Y a nosotros, amados, tenemos la obligación de ofrecerles a esos que nos ofenden un testimonio que le dé gloria a Dios y no le dé gloria a nuestra carne. Yo entiendo que cualquiera que es confrontado por una ofensa reacciona muchas veces en la carne y dan ganas de devolver, pagar con la misma moneda. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gusta pagar con la misma moneda? Cuando le dan una, pues usted se la devuelve y hasta con ganancia, ¿verdad, hija? Ok. Entonces, amado, entienda que el diablo tiene bien clara la realidad espiritual. Por eso ataca la figura de Jesús y no ataca a nadie más. Porque el diablo no ataca a los santos de la religión.
El diablo no ataca a los profetas de los mormones, ni siquiera ataca a Mahoma, porque son del mismo equipo, ¿entiende? Va a atacar a Cristo, va a atacar a Jesús, lo va a blasfemar, lo va a insultar, porque Jesús es Dios, lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿por qué se burla el mundo de Jesús? ¿Y cómo? Mire, hermano, esto es por eso es que nosotros necesitamos ser mucho más estudiosos de la Biblia. Amado, la gran tragedia de la iglesia siempre ha sido la ignorancia de las Escrituras. Nos gusta la vida social de iglesia. Ay, gloria a Dios, aleluya. Y eso es todo nuestro cristianismo. Y el cristianismo está fundamentado, tiene sus raíces en la palabra de Dios. Y amado, este debe de ser nuestro pan de cada día. De día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no le dedicamos tiempo a la Biblia. ¿Cuánto les he dicho que tenemos que dedicarle a la Biblia por lo menos cada día? ¿Cuánto? No oigo. ¿Y oración? ¿Y cuántas horas le van a quedar a su día? 22 horas. Y en 22 horas no le va a alcanzar para hacer todo lo que hace. Pero amado, como no, la Biblia no le dedica tiempo. Pero es imposible, oiga bien, la gloria de Cristo ya le ha sido dada. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Cristo ya ha sido glorificado. Y amado, cuando Satanás lanza estas burlas, estas ofensas, ¿sabe cómo lo hace? Haga de cuenta que usted está aplastando una cucaracha. Y esa cucaracha en su agonía está blasfemando contra aquel que le tiene aplastada su cabeza. Por eso el diablo reacciona así, por eso ofende de esa manera, porque está siendo él aplastado. Él sabe que el glorioso Jesucristo ya lo venció, es enemigo derrotado. Satanás no es rival para Jesús. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener bien claro que nuestro glorioso Salvador realmente no puede recibir del diablo ninguna obra que le reste gloria. ¿Entiende eso? Porque él ya está glorificado, él es glorioso ya, y el Padre fue el que lo glorificó. Entonces, amado, ¿qué va a hacer el diablo contra eso? No puede hacer nada. Pero eso al diablo lo llena de ira. Como no le puede quitar la gloria, recurre a la burla. Entonces se empieza a burlar. No es cierto. Y como hay gente que le cree al diablo que Jesucristo no es glorioso. Hay gente que cree que el diablo es el glorioso. ¿O a quién le ven gloria? Los rockeros. ¿A quién le ven gloria? Mira, amado, es que el mundo le da gloria al que es, al más vil de los pecadores, a ese admiran. Entonces, amados, la obra de la burla es una reacción diabólica ante la victoria de Cristo. O sea, si Cristo no hubiera sido victorioso, ¿por qué se va a burlar el diablo de él? Pero las burlas del diablo nos recuerdan la gloria de Cristo. Entonces, entre más se burlen del Señor, nosotros estamos más seguros. Diablo, seguirlo atacando, porque tú solito te estás dando color de que estás derrotado. ¿Entiendes eso? Entonces, ok, si el diablo quiere seguir en su circo, que siga. Para nosotros Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, sin embargo, hay blasfemias bien grandes que a nivel religioso se practican todavía. Y siempre que digo esto, a veces tengo reacciones muy agresivas. Pero le voy a decir una cosa, amado hermano, y le ruego que ponga atención. Ese un concepto personal, lo he estudiado,
Pero creo que el crucifijo católico romano es una burla histórica para nuestro amado Salvador. El religioso piensa que está honrándolo, pero realmente lo está ofendiendo. Porque, amado, una cosa es la cruz, pero otra cosa es el crucifijo. Porque, amados, el diablo inventó un diseño representativo del Señor en la condición más humillante. Amado, el Señor Jesús pasó muerto en la cruz, me alargo 1 hora. Porque luego fue bajado, la Biblia lo dice, y fue sepultado. ¿A quién le interesaba mantener esa imagen de derrota, de muerte, de fracaso? ¿A quién le interesaba? Al diablo. Y entonces, amado, la religión no lo entiende y aparentemente con buenas intenciones lo está ridiculizando. Miren, ¿qué está ridiculizando? La obra sacrificial de Jesús. Y no solamente es a través del crucifijo. La misa católica pretende repetir el sacrificio. Y eso sí es blasfemia, porque el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Eso dice la carta a los hebreos. Entonces, amado, pero claro, si nosotros les decimos eso, se van a sentir ofendidos. Pero realmente las dos cosas son una burla para el Señor. Ya no se diga las figuras que hacen de niño Dios y todo eso. Esas son, hermanos, cosas que la religión practica y como todo el mundo las acepta, entonces prácticamente las religiones se convierten en un circo donde en vez de adorar a Jesús, se ríen de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. La blasfemia es una burla deliberada a Dios. Y Pablo advierte, amado, lo advierte claramente, 2 Timoteo 3:5. Miren, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hablando del carácter del hombre en los tiempos finales. Miren, si algo es peligrosísimo, no solo en la religión, en las religiones, también dentro de los que nos llamamos evangélicos, la falsa piedad, parecer piadoso, parecer obediente, parecer santito, parecer que no mata una mosca, pero usted realmente tiene pecado oculto, grave pecado oculto, del cual jamás tiene la intención de arrepentirse. Ese testimonio constituye una burla para el Señor. Hermano, nosotros estamos llamados a ser transparentes con nuestra realidad espiritual. Hermano, ya sabemos que todos tenemos una lucha cruenta y frontal contra el pecado. Pero esto, amado hermano, que es la burla mayor a mi modo de ver, parecer piadoso y negar con los hechos la fe. Aquí adentro de la iglesia somos una cosa, pero fuera de la iglesia, amado, blasfemamos el nombre del Señor. ¿Pasará eso en nuestra iglesia? Y no sentimos nada. Vivimos la vida del mundo, la vida loca, y no sentimos nada. Pero aquí en la iglesia venimos. No, hombre, esas hipocresías son burla para el Señor. Al pastor se lo van a enganchar. ¿Y quién nos engancha al pastor? Pero a Dios no, hermano. Entonces, para terminar, ¿cómo enfrentar las burlas que se hacen del Señor? Mire, hermano, aquí ya no vamos a andar con cuentos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio se levanta con valor, sin cobardía, diga sin cobardía. El Evangelio se levanta con poder, sin debilidad, diga sin debilidad. El Evangelio se levanta con amor, sin odio por los enemigos. Sin odio por los enemigos. Hermano, tenemos suficiente herramienta en el Evangelio para sentirnos seguros y confiados en nuestro Salvador. Él nos ha dado garantía total de victoria por el poder del Evangelio.
Y amado, a través del Evangelio conocemos la gracia de Dios, conocemos la justicia de Dios, conocemos la misericordia de Dios, amado, conocemos armas espirituales que el infierno ni por cerca conoce. Entonces, ¿cuál es el temor? Que blasfemen y que digan, que sigan ofendiendo. Si el diablo solito se está condenando más cada vez que él levanta una voz ofensiva contra Dios. Dios nunca pierde, hombre. Dios nunca pierde. Dios es victorioso siempre. Entonces, amado, quiero que vayamos a Romanos 12, porque ahí le voy a dar la capitulación de lo que tenemos que hacer ante estas actitudes blasfemas que están viendo que suceden. Romanos 12, del 14 a 21. Mire lo que dice. Este es el consejo bíblico de Pablo. Es largo el texto, pero lo vamos a leer. Bendecid ¿a quién? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos ¿con quién? Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí viene esto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo que publicó eso en Netflix tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice al final, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿A quién le toca la retribución? A Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esos brasileños que han publicado ese material obsceno contra el Señor? Dios se va a encargar, hombre, déjelos. Usted no los tiene que matar, ni los tiene que odiar, tiene que bendecirlos, así dice la Biblia. Y dan ganas de bendecir a esos. En la carne no, pero en el espíritu sí. Tenemos que bendecirlos, porque esos pobres ni siquiera se dan cuenta de la gravedad que tienen sus acciones. Pero nosotros, amados, tenemos una ley superior que obedecer, que es la ley del amor, la ley del evangelio, la ley del perdón. ¿Los vas a perdonar, hija? Es fácil amar a esos blasfemos. Pero, amado, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus que a ellos los están gobernando. Y no es el diablo, pues. Con el diablo sí no vamos a conciliar, pero la gente que está dominada por los demonios haciendo toda clase de extravíos, merece que tengamos misericordia con ellos. Y a Dios le tocará ahí hacer la justicia. Dios sabrá en qué momento le manda el rayo a cada quien, pero a él le toca, a mí no. ¿Sí? Entonces, los evangelios nos enseñan que nuestro amado Salvador, en el momento que él estaba ya con su cuerpo deteriorado por la crucifixión, la palabra final fue contra esos que blasfemaron contra él, no fue de odio, reaccionó con amor y perdón. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y yo me pregunto, estos blasfemos que han presentado a Cristo como un homosexual, ¿sabrán lo que hacen? No, hermano, ellos quieren divertir al mundo, haciendo chistes. Mire, hoy estaba leyendo, ahí buscando las burlas hacia Jesús, y ¿saben lo que encontré en internet? 1000 chistes de Jesús. Llamados chistes ahí, y unos chistes groseros, publicados en internet. Dígame la página, pastor. No se la voy a decir. Pero chistes contra Jesús. O sea, hermanos, del Señor no me extraña que hagan chistes, porque 1000 chistes de Mahoma no he visto, o los ha visto usted. Pero de Jesús sí. Y pueden contar 5000 más.
Amados, Santiago 4:4 nos dice claramente: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Y el enemigo siempre se va a burlar. Mire, ahora los filósofos, ateos, religiosos, esos pensantes, agnósticos, esa gente que tienen ideas esotéricas y tanta gente que anda en órbita con sus ideas, ¿qué hacen con el evangelio? Lo menosprecian. Ay, estos cristianitos ignorantes, ellos no tienen realmente la altura intelectual de nosotros. Mire, hermano amado, hay que reaccionar con sabiduría. No saben lo que hacen. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez pensamientos filosóficos de esos hombres destacados como Spinoza, Emmanuel Kant y todos esos que son los pilares de la gran filosofía moderna. Y usted va a leer lo que ellos dicen y van a leer párrafos así, dicen un montón de cosas y nadie les entiende. Porque cada quien interpreta, así como las profecías de Nostradamus, cada quien las interpreta como le da la gana. Y quiere decir lo que ellos quieren decir. Amado, yo no voy a estar descansando mis pensamientos en lo que un hombre pueda pensar o decir. Yo quiero descansar mis pensamientos y mi corazón en lo que Dios dice, en su palabra. Y tengamos cuidado. Todos aquellos que se atreven a burlarse del Señor van a recibir la retribución. Gálatas 6, 7 y 8. Ahí está. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y si quiere el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Las ofensas contra nuestro amado Salvador van a seguir. Van a seguir. Tenemos que saberlas reconocer y tenemos que saber que quien está detrás de todo este aparato de burla contra nuestro amado Salvador es el mismo infierno. Y amados hermanos, no nos sorprendamos, pero no los ataquemos, no los insultemos. Si ellos nos insultan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Insultarlos para que estemos empatados? No, hermano. Ahí es donde se aplica el perdón a los enemigos. Y, hermano, no pagar mal por mal. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Que es fácil? No. Pero es necesario. Y yo creo que tenemos que prepararnos para reaccionar, como la Biblia dice, ante estos ataques blasfemos que el infierno está levantando contra nuestro Salvador, y hacerlo realmente en obediencia. Si usted quiere cancelar sus cuentas de Netflix, es cosa suya. Yo no le estoy diciendo eso. Es más fácil cancelar la cuenta de Netflix que perdonarlos y amarlos y bendecirlos. ¿Qué elige? Yo elijo perdonar, amar y bendecir, y que Dios les pase la factura. ¿Y tú? Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias porque su palabra nos enseña claramente cómo tenemos nosotros que manejar estas ofensas graves que se hacen contra la figura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios del cielo, podemos decirle a esta hora lo mismo que nuestro Salvador le dijo: Padre, perdónelos, porque no saben lo que hacen, no entienden, creen que están celebrando una blasfemia sin que venga retribución. Pero Dios mío, nosotros determinamos esperar que sea usted el que traiga la retribución, porque a usted le toca, no nos toca a nosotros. Pero sí, mi Dios, instruir a la iglesia para que cuando aparezcan situaciones como estas, no paguemos mal por mal, sino que esperemos pacientemente, mi Señor, lo que usted va a hacer.
porque usted no puede ser burlado. Eso lo tenemos muy claro. Y cada quien que toma una determinación de burla para usted, mi Señor, usted solamente sabe cómo manejarlo. A usted le corresponde la justicia, a usted le corresponde la venganza, a usted le corresponde, mi Dios, la misericordia también. Nosotros, Padre, queremos en el nombre de Jesús permanecer firmes en la obediencia a lo que su palabra nos dice que tenemos que hacer. Y si nos ha de tocar poner la otra mejilla, como está escrito, pues